Hola, un saludo para todos y para todas las personas que nos están acompañando en este curso. Para nosotros es un privilegio y un honor poder compartir con todos ustedes estos principios importantes y fundamentales de la escritura. En esta ocasión vamos a hacer un curso muy básico, muy sencillo y para el alcance de todos. Quiero darle muchas gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir todo el aprendizaje que Él me ha dado a través de estos años de mi vida cristiana y estos últimos 10 años como pastor y predicador de su palabra. Doy muchas gracias a Dios por poder compartir esta información con todos ustedes y espero que sea muy útil. Esto es Introducción a la Biblia y digamos que es un curso para dummies. Dios les bendiga. Bien, queremos entonces compartir este curso que se llama Introducción a los libros de la Biblia. ¿En qué consiste? En la motivación para una correcta interpretación de la palabra. Vayamos a ver lo que quiero compartirles en esta mañana. Lámpara a mis pies. Esa es la introducción que quiero hacer de este curso sobre introducción a la Biblia. La escritura. La Biblia es la palabra de Dios que contiene la clara descripción de lo que Él ha querido revelarnos de su carácter. Contiene sus ordenanzas, sus preceptos, así como sus promesas y la razón de todo lo que existe. Dios se ha revelado a la humanidad, aunque haya personas que se pregunten y digan cómo saber qué es lo que Dios piensa, cómo saber qué es lo que Dios quiere. Su palabra nos dice qué es lo que Dios piensa y nos dice qué es lo que Dios quiere. Ahora, la escritura no solo nos narra historias reales, históricas, cronológicas, de lo sucedido desde el origen de las cosas, aún antes de que existiera la materia, la energía o cualquier molécula o cualquier sustancia o elemento que conocemos o que no conocemos, sino que nos enseña el camino por el cual debemos andar. Y quiero aclarar con esto, por eso la introducción lámpara a mis pies, que la Biblia no es simple manual de conducta o manual de vida. La Biblia es la palabra de Dios y contiene la palabra de Dios. Por lo tanto, ella nos dirigirá por el camino por el cual nosotros correctamente y gozosamente debemos andar. En su riqueza literaria está llena de diferentes tipos de escritura como historia, poesía, cánticos, geografía. Tiene figuras literarias como antropomorfismos, es decir, darle carácter a Dios, darle carácter de hombre. Entonces, por ejemplo, Isaías dice que Dios nos tiene en sus brazos. Dios es espíritu y no tiene brazos. Pero una manera de comprender esa expresión poética y amorosa de Dios es ponerle brazos a Dios, ¿cierto? Y eso es a lo que la Biblia se refiere como antropomorfismos. Tipos, es decir, tipos de, por ejemplo, algo que significa o hace énfasis o representa en el caso de la Biblia a Cristo. Entonces, elementos del Antiguo Testamento, un tipo de Cristo, el cordero que ellos sacrificaban en la Pascua, eso era un tipo de Cristo, no era Cristo, pero representaba la obra de Cristo en la cruz. Parábolas son las historias de Jesús no reales, pero a partir de elementos reales. La diferencia de una, por ejemplo, narración donde la liebre habló con la tortuga y compitieron. Sabemos que eso no es verdad. Las liebres y las tortugas no pueden hablar como la historia de Rafael Pombo, pero las parábolas, aunque como tal no sean reales, los acontecimientos que ellas cuentan, sí usa elementos reales. Y eso lo debemos comprender para interpretar la Biblia y tener en cuenta a la hora de leerla. Rimas, entonces, por ejemplo, uno lee algunos pasajes de la Biblia y un versículo dice una cosa, el siguiente dice lo mismo, pero con otras palabras. Por ejemplo, en el libro de Génesis, las palabras de Lamec, encontramos un tipo de rima y una composición literaria, poética de la literatura hebrea antigua de ese momento. Entonces, cuando Lamec dijo que si 7 veces Caín sería vengado, 70 veces 7 Lamec, toda esa porción y lo que lo antecede es una rima de la literatura hebrea. Alegorías o comparaciones o símiles y muchas otras figuras literarias contiene la palabra de Dios. Para esta introducción de este curso, comencemos leyendo el Salmo 119, 105. Yo aquí tengo la versión de la Reina Valera del 60. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Hablemos un poquito de este salmo. El salmo expresa que la palabra de Dios o del Señor es la luz que ilumina nuestro camino, pero no es un símil, es decir, una comparación o una frase hiperbólica, es decir, exagerada, ¿cierto? Es en verdad la descripción profunda y completa del sentido de luz en medio de un camino densamente oscuro. Hay veces que las noches son unas más oscuras que otras. Imagínate la noche más oscura que podamos llegar a tener en nuestra vida. Pues bien, esa noche más oscura es iluminada por la luz de la palabra de Cristo para ver el camino por el cual debemos andar. En otras palabras, podemos definir que la palabra de Dios nos ilumina para no tropezar en nuestros pasos. Es la palabra de Dios, no es simplemente una conducta moral. En nuestro diario vivir emocional, intelectual, espiritual, eternamente, conocer quién es Dios, conocer a Dios y definir a Dios de la forma correcta, como Él mismo se ha presentado. Parte de la luz es el conocimiento de lo bueno y lo malo, de la sabiduría y la ciencia, del origen del sentimiento de existir, del sentido de existir, de la humanidad, de los animales, de la creación. Es decir, todo el conocimiento que podamos tener es parte de la luz. El conocimiento nos da luz. El conocimiento nos permite cambiar nuestra manera de vivir. Y la Biblia nos llama a hacer un fuerte balance entre lo que es el conocimiento y la vida espiritual. La Escritura nos lleva a comprender los grandes misterios a la luz de la perspectiva del Señor y desde la mirada misma de Dios. De este modo, comprenderemos cómo debemos proceder, la verdadera razón para llenarnos de gozo y verdad y la razón de nuestra esperanza. Esa es la Escritura y es a lo que el Salmo se refiere cuando es la luz que nos guía a la verdadera esperanza, a la verdadera felicidad y el gozo perpetuo. La meta más alta del ser humano no es la felicidad, es conocer a Dios, porque Dios es la felicidad absoluta, el gozo absoluto, y no depende de las circunstancias, sino de su propia esencia y obra en nuestros corazones. Básicamente podríamos decir que es la luz. ¿Por qué razón? Porque es el conocimiento que nos da una perspectiva bíblica, en este caso de la imagen, es cierto, reconocer que Dios tiene la razón y es parte de lo que es el arrepentimiento, reconocer que Dios tiene la razón. Lo segundo, vivir con gozo y paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Y finalmente, una esperanza eterna, no solo una esperanza en este mundo que un día comienza y termina, sino una esperanza eterna. Recordemos que la muerte no es el fin de la vida, es el inicio de la vida eterna. La pregunta es, ¿dónde tendrás tu eternidad? ¿Con Dios o lejos de Dios? Vamos a mirar el contenido del curso. No vamos a ver métodos de interpretación bíblica, cómo se conformó la escritura, o no vamos a estudiar bibliología. Eso no lo vamos a ver. Hay mucho material y tal vez más adelante abramos o en nuestra escuela bíblica de la iglesia hablaremos un poco más de esto. Sin embargo, ¿qué es lo que sí vamos a ver? Cómo se divide la Biblia, y no solamente Antiguo y Nuevo Testamento, sino las partes de los libros y los grupos de los libros de la Biblia. Una introducción a cada libro de la Biblia de una forma muy general, pero muy específica, y una conclusión o un desafío final. El objetivo del curso: conocer la división literaria de la Biblia. Eso yo quiero que al final tú entiendas, la división literaria de la Biblia. Libros históricos, profetas, las diferentes dispensaciones en un mismo hilo conductor que es el pacto. Eso es lo que une, no es el dispensacionalismo. Dispensación me refiero a periodos de tiempo, pero a diferencia es que el dispensacionalismo rompe la unidad bíblica y no, el pacto nos mantiene unidos tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es una unidad, no se rompe del todo, no hay una ruptura, hay una clara continuación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero es importante conocer esa división literaria en la escritura. También es importante aprender a diferenciar los diferentes tipos de literatura. No es lo mismo leer
los evangelios, que es un libro histórico centrado en Jesús, que el libro de los Hechos, que es un libro histórico centrado en la iglesia, a la luz de la obra del Espíritu Santo. O no es lo mismo leer Apocalipsis, que es un libro profético, o leer los Salmos, que son un libro profético, pero es poesía, o libro de Proverbios, que son los consejos que Dios dio en su infinita sabiduría. No son promesas, ni mandamientos, ni ordenanzas, son proverbios. Ahora bien, un tercer objetivo que quiero que cuando tú termines el curso es comprender datos históricos fundamentales de los libros de la Escritura. Por ejemplo, nosotros leemos Esdras, Nehemías y Esther. Nehemías abarca la historia de estos tres libros. Esdras comienza la construcción y llega Nehemías a continuar, pero Esdras está en la época de Nehemías. Y cuando vemos esta historia, Esther aparece dentro de la misma época. ¿Qué profetas estuvieron en ese momento? Podemos encontrar a Ageo, Zacarías, Malaquías, que estuvieron en esa época. Y son los últimos libros del Antiguo Testamento. Entonces, es importante conocer algunos datos históricos para poder comprender, interpretar cuando leas la palabra del Señor. Finalmente, distinguir el tema y versículo principal o versículos principales de cada libro. Con esto no quiero decir que haya versículos más importantes que otros. Me refiero a que hay libros, hay versículos que son más claros y resumen el objetivo y propósito de los libros de la Biblia. Por ejemplo, estamos estudiando Génesis y vamos a hablar de la creación. Un versículo que resuma Génesis 1, 2 y 3. A eso es a lo que me refiero con un versículo clave. Un versículo clave y fundamental de Génesis es Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque es lo que conocemos como el protoevangelio. Entonces, él nos resume el propósito y la profecía de Cristo, la profecía del Mesías Salvador, que comienza desde Génesis con los gentiles, un hombre llamado Adán y Eva, una serie de genealogías, y eso es a lo que nos vamos a referir al tema principal del libro, que no es lo mismo un libro y otro. Por ejemplo, Génesis no es igual a Levítico, que es un libro enfocado a las leyes de Dios, pero más énfasis en los levitas, o Deuteronomio, que habla de la ley de Dios, pero enfocado a una nueva generación que no estuvo en el en el tiempo del libro del Éxodo. Entonces, por eso es tan importante. Estos son los 4 objetivos del curso que quiero que termines conociendo y comprendiendo. Vuelvo y digo, es algo muy general, tal vez conozcas todo esto o tal vez no lo conozcas, tal vez te parezca muy superficial, pero la idea es, como lo dije al comienzo, una especie de curso para dummies o algo así. Entonces, sin más, esto es el curso de introducción a los libros de la Biblia para una correcta interpretación de la palabra. Quiero terminar dándole gracias al Señor en este primer video como motivación a que estés pendiente lunes y jueves de cada uno de nuestros cursos. Si quieres conocer más acerca de nuestra iglesia sosteniendo la verdad, pues puedes visitarnos en las redes y acompañarnos. Si no tienes un lugar donde congregarte, donde estás estudiando la Biblia o tienes preguntas y te podemos servir, pues con el mayor de los gustos estamos para eso. Si tienes algunos temas, después de que terminemos este curso introductorio a cada uno de los libros de la Biblia, pues con mucho gusto estaremos desarrollando más cursos aparte de lo que estamos estudiando en nuestra escuela bíblica como iglesia sosteniendo la verdad, que tiene una clara inclinación a la iglesia reformada histórica y pues evidentemente con celo y precisión vamos a la profundidad de la palabra de Dios. Que el Señor te acompañe, te bendiga mucho, felices fiestas y recuerda en cada momento pensar en la obra de Cristo, en la redención y en nuestro reconocimiento humilde y humillados de la misericordia y gracia que sin merecer y sin tener nada que Él pueda ver en nosotros, aún así derramó su gracia. Que Dios te bendiga, feliz resto de semana y estaremos pendientes para el próximo curso o el segundo tema que ya empezamos a hablar de la primera parte de la Biblia. Quédate con nosotros y el jueves muy pendientes en nuestro segundo video. Bendiciones.